Licenciado Giancarlo Montes Oblitas, compañeros de la palabra, dan ustedes muy buenas tardes. Quien les habla es Eduardo Ronaldo Aguilar Pastor, estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas. En esta tarde, mi equipo de trabajo y mi persona tenemos el agrado de presentar un tema que motivó nuestra reflexión matemática, denominado teoría de conjuntos. Esperamos que sea de su agrado. A continuación, mi compañera Pino Arqueros. Gracias, Edgar, por el pase. Ahora voy a hablar sobre Georg Cantor. Georg Cantor es un matemático alemán de origen ruso. Él vivió 11 años con su familia en Rusia. En el año 1863, tras un año de la muerte de su padre, se cambió de universidad, pasando a estudiar a la Universidad de Berlín, en la cual estudió matemática. Además, es el fundador de la teoría de conjuntos. En el siglo XVII y XVIII se generó una creciente generalización de los conceptos en matemática. Funciones, derivadas, integrales, infinitesimos, series, sucesiones, los cuales generaron una gran controversia, especialmente acerca sobre el significado de los conceptos de derivadas e integrales introducidos por Newton, y por el uso de técnicas que en un principio parecían contradictorias. No obstante, tras el resultado de dichos conceptos, que aparentemente parecían correctos, con la finalidad de analizar las causas, se generó a partir del siglo XIX un movimiento referido para fundamentar la matemática, es decir, como un camino indirecto, de manera indirecta, para clarificar y justificar dichas nociones. En la década de 1870 y 1880, Bolzano, Dedekind, Cantor y Weierstrass hacen notar que para trabajar con derivadas e integrales es indispensable manejar de forma clara y precisa los conjuntos infinitos. Además, tienen como tarea fundamental en el devenir de la ciencia de manera general y la matemática en particular, que es la aritmetización del análisis matemático. En la aritmetización, los conceptos de los números complejos son a partir de los números reales, los racionales a partir de los enteros y estos a partir de los naturales. El resultado final que cierra la cadena se obtiene al definir los números reales a partir de los racionales, mediante convergentes, sucesiones de Cauchy o cortaduras de Dedekind. De esta forma, todo el análisis matemático queda reducido a la axiomatización de la aritmética. Ahora le daré pase a mi compañera Angie. Gracias, Hilary, por el pase. Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Sí. En el contexto de Dedekind, Frege, Peano materializan sus preocupaciones acerca de la fundamentación de la aritmética. Tenemos que entre los años de 1872 y 1888, Dedekind desarrolló su teoría de números basándola en conceptos de conjunto y aplicación. Presentó una primera definición de conjuntos infinitos. Debemos destacar que en este contribuyó mucho Bolzano. Además de esto, Dedekind mostró una caracterización de los números naturales a partir de pocas propiedades. Frege trata de fundamentar la aritmética sobre la base de una lógica formalizada a través de una escritura conceptual, desarrollando el concepto general de cardinal y haciendo un estudio de los cardinales finitos. Sus trabajos se caracterizan por su extraordinaria precisión y minuciosidad, aunque utiliza una terminología excesivamente compleja. Ya es en el año de 1894 y 1903 que Peano publicó su Formulaire Mathematics, escrito en un lenguaje formalizado, y en este pretendía abarcar todas las matemáticas. Para ello, utiliza un lenguaje mucho más simple del que utilizó, claro, Frege, ¿no? Ya es de esta forma de los números naturales y en consecuencia todos los conceptos del análisis matemáticos quedan reducidos de concepto de conjunto. Es allá durante la mitad del siglo
XIX, las series trigonométricas y los desarrollos en series de potencias jugaron un importante papel en el estudio de las funciones reales de una variable real. En los primeros años de la década de 1870 y 1880, el estudio de ciertos problemas relativos a series trigonométricas condujo nuevamente a Cantor a el análisis de propiedades de ciertos conjuntos infinitos de números reales. Al parecer, fue este germen que daría origen a la teoría de conjuntos que Cantor desarrollaría inicialmente en los años de 1873 y 1894. No obstante, hay que resaltar a Bolzano, también de Dedekind, Frege y Peano como los precursores de una lógica de los números finitos e infinitos. Ya desde la antigüedad, las cuestiones acerca del infinito habían estado presentes de manera constante, ya sea en los trabajos y discusiones de los matemáticos, científicos en general, filósofos y teólogos. Siguiente diapositiva, por favor. En el siglo IV a.C., Aristóteles resaltó por primera vez el infinito potencial como posibilidad de considerar procesos de ad infinitum, el infinito actual que permite considerar al infinito como una entidad o como un objeto ya dado, aceptando la primera idea y rechazando la segunda. En el siglo VIII, Kant considera el infinito actual como una de las ideas de la razón, y a diferencia de Aristóteles, su postura ante sí mismo no es de rechazo. Las paradojas del infinito aparecen al pretender extender a conjuntos infinitos las propiedades válidas para los conjuntos finitos. Sería en esta parte Bolzano, Dedekind, Frege, Peano y el propio Cantor reivindican el infinito actual con la existencia del conjunto de los números naturales. En el caso de Cantor, la cuestión llegaría a mucho más lejos al desarrollar una aritmética de los números transfinitos. Siguiente diapositiva, por favor. A principios de 1870, Heine le propuso a Cantor un problema relativo de la unicidad de la representación de una función real a través de una serie trigonométrica. El propio Heine había obtenido un teorema de unicidad en el que imponía restricciones a la función real y a la serie trigonométrica. Para abordar dicho problema, en 1872, Cantor definió los números reales en términos de series convergentes, números de números racionales. Además, a principios de 1873, obtiene su primer gran descubrimiento, los números racionales. Así, Cantor había conseguido demostrar que un conjunto denso sobre una línea tenía tantos elementos como un conjunto de puntos aislados sobre una línea, el de los números naturales. A partir de aquí se preguntó primero, si todo conjunto infinito es numerable. En segundo lugar, ¿cuál era la diferencia cualitativa entre el conjunto de números racionales llamados también densos o huecos, como se las hacía llamar él, y de los números reales denominados continuos? Para la siguiente parte le voy a dar pase a mi compañero Edward para que continúe con la exposición. Gracias. Gracias, Angie, por el pase. Ahora vamos a hablar acerca de los comienzos de la teoría de conjuntos. Cantor, el 29 de noviembre de 1873, le escribe a Dedekind, planteándole una idea acerca de la no numerabilidad del conjunto de números reales, explicando una sucesión de números finitos naturales. Entonces Dedekind le responde a Cantor diciéndole que no había respuesta para dicha cuestión, una respuesta acertada, una respuesta afirmativa. Y en cambio, Dedekind le envía a Cantor una prueba acerca de la numerabilidad del conjunto de números algebraicos. Entonces, pasaron 3 días y el 2 de diciembre de 1873, Cantor le escribe nuevamente a Dedekind, diciéndole que todo lo que él había dicho prácticamente lo mencionaba en su carta anterior, que ya lo había enviado. Y es por eso que Cantor, en 1874,
publicó el resultado sin tener la delicadeza de citar al propio Dedekind, quien la había apoyado en algunas ideas. Y es por eso que dicha acción malogró un poco su relación amical como profesional. Pero el 7 de diciembre de 1873, Dedekind aprueba la demostración. ¿Por qué? Porque Cantor le había escrito nuevamente a Dedekind, diciéndole que lo vuelva a revisar y un poco más consistente sus ideas, y que lo vuelva a revisar. Y es ahí donde Dedekind se da cuenta y aprueba dicha demostración. Pasamos a la siguiente diapositiva. Cantor le escribe a Weierstrass, le escribe y le va comentando acerca de esta prueba que él mismo había planteado. Entonces, Weierstrass le habla acerca de una peculiaridad, un dato sin importancia, o sea, el más mínimo resultado, acerca del relativo a los números algebraicos. Entonces, cuando ellos se sentaron a hablar, a conversar, tuvo tanta influencia en Cantor dichas palabras de Weierstrass que en su trabajo sobre una propiedad del conjunto de los números algebraicos tuvo una cierta influencia, porque básicamente ni siquiera deja entrever el resultado fundamental del trabajo, la no numerabilidad del continuo. Ahora, siguiendo con la historia, vamos a conocer a Ludwig, donde en 1851 él nos da acerca un nuevo concepto de los números trascendentes, tomando como modelo el trabajo de Cantor. Es así, pues, donde él dice que casi todos los números reales eran trascendentes, lo que proporcionaba una prueba indirecta de un teorema de Ludwig acerca del intervalo abierto no vacío. Tiempo después, en 1878, nace el concepto de cardinal. Nosotros, ya por cultura general, ya sabemos más o menos en qué se basa el concepto de cardinal. Y es así que Cantor describe, le da una terminología nueva también, denominado potencia. Y el concepto como él lo planteó, que básicamente era una medida del tamaño de un conjunto. Y asimismo, en este mismo año, probó la equipotencia de los continuos, es decir, que todos los números reales tenían la misma potencia y que el conjunto de los números reales irracionales era no numerable. Ahora, sigamos con la historia. Sigamos hablando de Cantor. Entre 1879 y 1884, introdujo los símbolos infinitos. Estos símbolos infinitos le ayudó a identificar los conjuntos derivados y poder distinguirlos de otros. Pero conjuntamente, en 1883, él habla de los fundamentos de una teoría general de conjuntos. Y es así donde Cantor poco a poco iba introduciendo más y más conocimientos acerca de la teoría de conjuntos, algunas nociones básicas de la teoría de conjuntos. Asimismo, en una pequeña parte habló también de los números transfinitos, que básicamente no le dio mucha relevancia, que digamos, pero sí a algunas nociones básicas de la teoría de conjuntos. Bien, ahora teniendo en cuenta lo estudiado anteriormente acerca de los comienzos de la teoría de conjuntos, vamos a hablar acerca de la consolidación de las mismas. Entre 1884 y 1885, Cantor desarrolla una teoría acerca de los tipos de orden, teniendo en cuenta un análisis general de los conjuntos. Y en ese tiempo ya conocíamos algunas terminologías como potencia, cardinal. Ahora, básicamente, durante este tiempo, el problema del continuo siguió abierto. Cantor no pudo dar una solución exacta. Entonces, en 1891, Cantor promueve una sociedad de matemáticos alemanes. Y pues en dicha sociedad, en dicho evento, en dicha reunión, él plantea una idea interesante que poco a poco le iba a dar
le iba dando solución, le iba aclarando algunas ideas en las que él no las tenía claras. Y dice, dado un conjunto A, es posible construir otro a partir de él, cuya potencia sea estrictamente mayor que la de A. Ahora, continuando con la historia, para que él se pueda plantear dicha idea, siguió o decidió aplicar el método diagonal. Utilizó este método para dar una nueva prueba, para dar una nueva solución a dicho planteamiento. Pero básicamente Cantor lo consideraba como un método simple, pero este sí le servía para demostrar algunas verdades de los conjuntos. Ahora, en 1899, con la información que él ya tenía planteada en esa reunión, él ¿qué dedujo? Dedujo que la colección 5 de todos los conjuntos no podría ser un conjunto. Básicamente existe como una cierta contradicción en sus ideas. Y es por eso que con esto logró identificar las potencias de conjuntos infinitos. Luego, entre 1895 y 1897, publica sus contribuciones a la fundamentación de teoría de conjuntos transfinito. Bueno, básicamente aquí presenta de manera sistemática una aritmética y una teoría del orden de los números transfinitos, siguiendo el modelo de aritmética ordinal como la que siempre conocíamos. Después, él dio una introducción acerca de la teoría de conjuntos, donde ya se sabía los conceptos o se tenían nociones claras acerca de dicha teoría. ¿Qué conceptos? Conjunto, subconjunto, potencia, cardinal. Luego, introdujo la notación de los Aleph para representar los cardinales. Como nosotros podemos observar ahí, en esta partecita de acá, observamos N0, N1, N2, en donde N0 representa el cardinal de los conjuntos numerables. Además, él no solamente afirmó esto, sino que nosotros ahí vemos cómo es el pensamiento de un matemático que él afirmó que existía un mínimo cardinal mayor que el anterior. ¿De qué manera lo notó? De NW. Siguiendo con esto, vamos a ver que él replanteó el problema del continuo, que básicamente no le daba cierta solución. Desde que comenzó la teoría de los conjuntos, no le daba cierta solución. Y es por eso que él, junto a otros autores, decidieron replantearlo. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Ellos establecieron una cierta condición, donde decían que n⁻0 es igual a la potencia de la misma. ¿A qué me refiero? n⁻0 debe ser menor a 2 a la n⁻0, donde 2 a la n⁻0 va a ser igual a c, donde lo conjetuó que c es igual a n1, y esto vendría a ser la hipótesis del continuo. Pues básicamente había hecho de todo lo que él estaba trabajando anteriormente, lo hizo ya en un esquema más formalizado. Ahora vamos a hablar que en 1883 él ya conjetura el siguiente problema. Básicamente le da una cierta estructura. Si un conjunto A es equipotente a una parte de un conjunto B y el propio B es equipotente a una parte de A, entonces los conjuntos A y B son equipotentes. En ese año él planteó esa idea, que básicamente estaba bien formulada. Y tiempo después, en 1896, Schroeder proporcionó una prueba incompleta de dicho resultado. También se sumó a dicho planteamiento que Cantor habría dado. Luego, Bernstein publicó en 1898 una prueba correcta del hoy conocido teorema de Schrödinger-Cantor. Y este teorema, básicamente, ¿en qué consistía o en qué nosotros nos basamos? En lo mencionado anteriormente. Unía todas las ideas
y nos daba una noción más clara acerca de los cardinales. Dicho esto, doy gracias por haberme escuchado. Ahora doy paso a mi compañera Ábalos Alayo. Bien, bueno, continuando con la exposición, iniciemos con la teoría de conjuntos. Acá se van a presentar dos principales hechos notables que vendrían a alterar lo que es la teoría de conjuntos y en consecuencia las matemáticas. Acá como dice, es a partir de 1897. Y estos dos hechos notables es la aparición de las paradojas y la prueba de Zermelo del teorema del buen orden. Bien, en 1897, Burali-Forti hace pública esta primera paradoja, donde presenta una prueba de que el conjunto de todos los Alephs no podía ser bien ordenado. Acá entran a tallar tres personajes importantes que son Bertrand Russell, Cantor y Hilbert. Luego de que Burali-Forti presenta esta paradoja, Bertrand Russell fue el que formuló el resultado en términos de paradojas. En realidad, que en 1895 Cantor ya lo había propuesto y que en 1896 se lo presenta a Hilbert. Pero Cantor no tenía ningún problema de que utilizaran su idea. Es decir, no afecta mucho esto a Cantor, pues él desde tiempo atrás había hecho una distinción, una diferencia entre lo que era el infinito absoluto y el absoluto transfinito, donde este primero se interpreta en el plano teológico, donde el infinito absoluto se identifica con Dios, pero en las matemáticas sí se designa ya más a lo que era la potencia de conjuntos, ¿no? Y como es un absoluto, una teoría de conjuntos, como el de los números naturales y el de los números reales. Bien. Luego, en una carta a Dedekind, si mal no estoy, claro, en una prueba a Dedekind, realiza un cambio en que en 1899 cambian estos dos términos de multiplicidades de infinito absoluto a multiplicidades consistentes y absoluto transfinito a multiplicidades inconsistentes. Donde estas dos primeras van a hacer una diferenciación, estas dos segundas, perdón, van a hacer una diferenciación, pero siempre manteniendo la misma teoría. No van a hacer nada de cambio, solamente es una pequeña modificación en los nombres. Y luego algo breve, que es von Neumann en 1925, va a codificar, va a agrupar estos dos términos en uno solo, que es la diferencia utilizada en terminología de conjuntos y clases. Bien. Continuando, tenemos ahora a Bertrand Russell, que él es el que se va a quedar aquí y va a decir que en 1901 publicó un trabajo donde afirma que si bien no existe un cardinal máximo, afirma que el conjunto de todas las colecciones van a tener que formar un cardinal máximo, debería formarlo. Por eso es que acá en esta diapositiva vemos que todas las colecciones se unen y aportan a lo que era el principio admitido por Cantor. Y es así como se obtiene una nueva paradoja, al considerar la colección de todos los Aleph. Acá tenemos una pequeña frase que dice: la extensión de una propiedad proporciona un objeto de la teoría. Luego de muchos ataques, opiniones, críticas, en 1903 resulta, para finalizar, esta paradoja de Russell, que es obtenida al considerar la colección de todos los conjuntos que no son de sí mismos, que no se relacionan entre sí. Lo cual no habría mucha problemática, como dije, porque todo lo relaciona y apunta a lo que es directamente a la teoría de conjuntos, que es admitido por Cantor. Es decir, un montón de problemas, un montón de situaciones
pero que sí sirvieron para darse cuenta de que todo estaba relacionado, pero que retrasaron un poco esta teoría de conjuntos. Como ya lo habíamos dicho, hay otro hecho notable, y este es el del teorema del buen orden de Zermelo, donde todo conjunto es bien ordenado. Recordando que Cantor intenta probar este teorema del buen orden. En un principio resulta como verdadero, pero luego él mismo se propuso como problema porque tuvo varios intentos fallidos. Entonces, ¿cómo llegan a una conclusión? Acá hay una pequeña historia, una pequeña nada más, ¿no? Que viene desde el primer congreso, el tercer congreso y termina con el axioma de elección, donde el primer congreso internacional de matemáticas es, si mal no recuerdo, mm, en 1900, donde Hilbert dio una lista de 25 problemas que a su juicio ayudaba o centraba lo que quería buscar Zermelo, lo que le daba importancia al buen orden, ¿no? Que era el conjunto de los números reales, pero a las finales no terminó en nada, solamente se quedó ahí, da los problemas y ya. Luego tenemos el tercer Congreso Internacional en 1904, donde Koning, me parece, da una demostración de que la potencia del continuo no era una Aleph, Entonces Cantor interrumpe y dice que eso era falso, que no estaba de acuerdo, que él iba a encontrar el error. Y ahí es donde poco después, en el mismo año, Zermelo termina publicando una prueba del teorema del buen orden en dicho trabajo, ¿no? Donde se explicitaba por primera vez el axioma de elección, lo cual era necesario para demostrar ese teorema. Y ahí se ve que el axioma es realmente necesario. Ese era el principal problemático, lo que estaban buscando desde 1900. Para finalizar ya este teorema del buen orden, tenemos ya la crisis de fundamentos de la historia de las matemáticas. Como dijimos, estos dos hechos notables trajeron problemas en la matemática. Por lo tanto, se desarrollan tres respuestas ante estos tres problemas, que son el proyecto logística, donde se reduce las matemáticas a una lógica coherente, el proyecto formalista, que propone una solución definitiva a todos los problemas de fundamentación, y el proyecto intuicionista, donde rechaza la lógica clásica y el infinito actual y propone una nueva lógica y una nueva matemática. Bien, muchas gracias. Ahora le damos pase a mi compañera Dayana. Ahora, siguiendo con el tema, vamos a ver la axiomatización de la teoría de conjuntos. Zermelo, quien fue un lógico matemático alemán, se centra en fundamentar la teoría de conjuntos y optar por la vía axiomática. Luego, ya en 1908, este proporciona la primera axiomatización de la teoría de conjuntos. Ese mismo año, él presentó ya una nueva prueba del teorema del buen orden, en la que aclaró el concepto clave. ¿Pero qué era el concepto clave? Pues este es el sistema axiomático que ayudó a formular la teoría de conjuntos. En su teoría, los conceptos de conjunto y pertenencia eran elementos primitivos o indefinibles de la teoría. Infinibles de teoría. Ya. Bueno, bajo esta perspectiva, él hizo todos los objetos, bajo esta perspectiva hizo que todos los objetos de la teoría sean conjuntos. En este sentido axiomático se trataba de construir conjuntos a partir de otros más simples. Aquí ya hizo como, por ejemplo, el conjunto vacío o el conjunto de los números naturales. Siguiente diapositiva, por favor. En 1922, Fraenkel advierte que hay resultados de la teoría cantoriana que no se obtienen a partir de la axiomática de Zermelo. Como alternativa, Fraenkel formula con más precisión el esquema de axiomas de separación de Zermelo, ¿no? Y propone así un nuevo esquema, y este esquema fue el de reemplazamiento. Luego Zermelo y Fraenkel expresaron los axiomas en el lenguaje natural,
pero el lenguaje natural que era para ellos, o sea, era decirlo como en el lenguaje usual de los matemáticos, ¿no? Por así decirlo. Y en 1922, Skolem propone el uso de un lenguaje de primer orden como referencia para describir la axiomática de Zermelo y Frank. Skolem es muy importante también en esta historia, ¿no? A pesar de no ser nombrado en esto, a él se le atribuye la paternidad del esquema de axiomas de reemplazamiento, así como el axioma de regularidad. Siguiente. Ahora vamos a ver la axiomatización de von Neumann, Bernays y Gödel. En 1895, Cantor dio una definición de conjunto. Ello lo hizo con el intento de precisar que toda propiedad determina de manera unívoca un conjunto. Luego, Zermelo, ya en un sistema axiomático, consideró como conceptos primitivos los de conjunto y pertenencia. Ello lo hizo pues aludiendo, ¿no?, a la necesidad de definir un conjunto y evitando así las situaciones paradójicas de las que había hecho ya anteriormente Cantor. En 1925, von Neumann desarrolló una teoría axiomática de conjuntos, en la que admitía como objetos cualquier colección, por grande que ésta fuese, ¿no? Aquí es donde él logró distinguir entre estos objetos los conjuntos y las clases. La materialización práctica de la axiomática de von Neumann fue demasiado luego engorrosa, ¿no?, ya después de esto, de lo que hizo. Siguiente diapositiva. Ya. Entre 1987 y 1954, Bernays desarrolló el sistema de von Neumann, ya con una terminología parecida a la de teoría de Zermelo, de Frankel y de Skolem. Y así logró distinguir las clases y los conjuntos, pero considerándolos de dos tipos de clases, que eran las normales y las últimas. Ya en 1940, Gödel simplificó la exposición del sistema axiomático de von Neumann y Bernays. Y así fue como surgió luego la teoría axiomática de los tres, ¿no?, llamada la teoría axiomática de conjuntos de von Neumann, Bernays y Gödel. Ya luego la aparición de estos distintos temas axiomáticos de la teoría de conjuntos motivó a un estudio y luego de la metamatemática. Gracias. Ahora le doy el pase a mi compañera Álvarez Lucas. Muchas gracias, compañera, por el pase. Y bueno, para continuar con la exposición, voy a seguir con la parte 8. El axioma de elección y la hipótesis del continuo. En 1904 se anunció el axioma de elección y este se utiliza por primera vez en la teoría del buen orden. Y desde que Zermelo y Frankel presentaron su sistema axiomático, quedaron pendientes dos cuestiones que permitieron zanjar las controversias suscitadas. Siguiente diapositiva. Admitiendo que el sistema Zermelo-Frankel, presidiendo el sistema de elección que sea consistente, se plantearon las siguientes cuestiones. ¿Es compatible el axioma de elección con los restantes axiomas de la teoría? Es decir, al añadir el axioma de elección a dicho sistema axiomático, ¿es consistente la teoría resultante? 2. ¿Es independiente el axioma de elección de los restantes axiomas de la teoría? O sea, ¿se puede deducir el axioma de elección de los restantes axiomas? Y bueno, estas cuestiones planteadas se reformularon más adelante. La primera, en que si la teoría Zermelo-Frankel es consistente, ¿se tiene que Zermelo-Frankel para toda negación de axioma de elección? O sea, la compatibilidad o consistencia relativa del axioma de elección con la teoría Zermelo-Frankel.
2. Si la teoría de Zimmermann-Fraenkel es consistente, ¿qué tiene que Zimmermann-Fraenkel para todo axioma de elección? Sí, se tiene la independencia relativa del axioma de elección con la teoría Zimmermann-Fraenkel. Ahora, para determinar la potencia del conjunto de los números reales, eso trajo consigo la obtención de métodos y resultados de para la teoría de conjuntos, siendo esta en sus inicios para Cantor toda una pesadilla. Además, todos los subconjuntos no numerales de los números reales que estudió tenían la potencia del continuo que lo llevó a conjeturar que en 1988 explícitamente en que 2 a la n es igual a n sub 2. Y bueno, luego en 1938 Gödel demostró la consistencia relativa del axioma de elección y la hipótesis generalizada del continuo con la teoría Zimmermann-Fraenkel, y que por lo tanto, si la teoría Zimmermann-Fraenkel es consistente, entonces sigue siéndolo si le añadimos el axioma de elección y la hipótesis generalizada del continuo. Además, en 1963, Cohen probó que si Zimmermann-Fraenkel es consistente, entonces en esa teoría el axioma de elección no implica la hipótesis del continuo, y demostró la independencia relativa del axioma de elección y la hipótesis generalizada del continuo. Y bueno, por lo tanto, si la teoría Zimmermann-Fraenkel es consistente, entonces no se puede demostrar ni tan siquiera refutar la hipótesis del continuo. Ahora pasamos a la pregunta 9, que son los teoremas de la incompletitud de Gödel. En 1988, Gilbert demostró por reducción al absurdo que todo ideal de un cierto anillo posee una base planteada por Jordan, aunque la prueba no proporciona ni en los casos más simples una base del anillo, y que sin embargo anunciaba su famoso programa que propone formalizar completamente las matemáticas y demostrar la consistencia del método diseñado por los métodos finistas, o sea, métodos que pueden ser descritos por ecuaciones numéricas y que por lo tanto son constructivos. Ahora, Gödel derrumbó el programa de Hilbert cuando publicó los teoremas de incompletitud, que marcaron las limitaciones inherentes al método axiomático. El primer teorema de incompletitud nos dice que toda teoría consistente que contenga en una teoría elemental dos números es completa. El segundo teorema de incompletitud nos dice que si una teoría consistente contiene una teoría elemental de números, entonces no puede probar su propia consistencia.